Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que seamos sintonizados. Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. En esta semana en el país y creo que todo el mundo se celebra la Semana de la No Violencia contra la Mujer y la Familia. Y para conversar de este y otros temas nos acompaña el doctor Carlos García Torres. Doctor, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. Esto de la no violencia, ¿es algo que nos cogió de nuevo? ¿Es una moda o es una necesidad de la sociedad? Claro, no, en realidad es una necesidad de la sociedad, pero tampoco es algo nuevo. El concepto de no violencia, de este término global, no violencia, es un concepto que surgió ya en la India, Ajá. en los años 40 del siglo pasado, y aún antes con el movimiento de Mohandas Gandhi, ¿no? Conocido como Mahatma Gandhi, que estableció este concepto de la lucha no violenta. Es decir, en la sociedad, en la vida en general, existen numerosas situaciones de injusticia, ¿sí? Y estas situaciones de injusticia, estos conflictos que generan injusticia, pueden resolverse o de manera violenta, como sucede con las guerras o con las revoluciones o en un momento determinado cualquier acción personal violenta, o pueden resolverse de manera no violenta. ¿De qué manera se resuelven de forma no violenta los conflictos sociales en el criterio de Gandhi? Bueno, se pueden resolver con la resistencia pacífica contra la opresión, de la misma forma que él hizo contra los colonialistas ingleses en su ¿Haciendo momento. o no haciendo? Haciendo o no haciendo. ¿Lo que le ordenan o lo que le piden? Claro, claro. Él estableció ciertos puntos importantísimos de resistencia pacífica. En primer lugar, en un momento clave de la historia de la India, que fue cuando Inglaterra tenía el monopolio de la sal. Ajá. Inglaterra era el país colonial dominante de la India y tenía el monopolio de la sal. Entonces solo los ingleses y solo el Estado inglés podía comerciar la sal. Y entonces... Algo parecido a lo que pasó en la China con el negocio, con la venta té. del té y del opio, ¿no? Y del opio después, claro. Era una táctica colonialista, imperialista de los ingleses que tenían en todas sus posesiones. Entonces aquí Mahatma Gandhi, Mohandas Gandhi, que era su nombre, con otras personas fue acercándose al mar, al Océano Índico, y con una gran cantidad de personas comenzaron a hacer su propia sal. Ya. Lo que estaba totalmente prohibido porque era el monopolio del Monopolio Estado. estatal. Entonces ellos comenzaron a hacer su propia sal y fue tanta el impacto de esto que Inglaterra tuvo que ceder allí al monopolio de la sal. Y luego, claro, en diversos momentos de la lucha política de Gandhi en contra del imperio inglés, cuando logró la superioridad moral sobre el imperio inglés con sus ayunos, con sus famosos ayunos, ¿no es cierto? Sí. Cuando puso en peligro su propia vida, tratando de establecer que el movimiento liberador de la India y el movimiento no violento liberador de la India de Gandhi era moralmente superior a todo el imperio inglés que existía. A toda la fuerza desplegada, a toda la represión y todo lo demás. A toda la represión, a todas las armas, a todos los cañones. Y con esto demostró en la práctica, ¿no es cierto?, que la violencia, el poder, la violencia, el dinero, pueden ser vencidos por la no violencia. Ahora, aquí hay un poco, nos vamos a distraer de lo fundamental, pero se decía que Gandhi sí practicó la no violencia, pero él había sido violento en su hogar. Bueno, hay algunas personas que dicen que personalmente no era tan precisamente pacífico. tan pacífico, ¿no? Y se sabe en realidad que cuando estuvo estudiando Derecho en Inglaterra, tuvo algunos altercados y algunas cuestiones de violencia, ¿no? Violentos con la gente. Pero claro, se entiende que es la evolución del pensamiento de una persona. Así es. Todos en algún momento hemos sido otra cosa de lo que somos ahora, ¿no? Ahora, este movimiento de no violencia que se inicia y que se ha dado no solamente con Gandhi, aquí también los grupos indígenas, las nacionalidades indígenas, reivindica para ellos 500 años de resistencia, dicen. Claro, la resistencia. Sin entrar a la disputa violenta, aunque sí hubo algún momento, alguna que otra levantamiento armado, como el caso de Daquilema. A eso iba, claro, sí. Levantamientos indígenas que ha habido periódicamente desde los tiempos de la colonia, y varios y muy importantes levantamientos, ¿cierto? Hasta el gran levantamiento de 1992, que fue el que dio origen al actual movimiento indígena del Ecuador. Y sobre todo a visibilizar a los indígenas. Ahora, ese movimiento de no violencia o ese asunto de la no violencia se comienza también a trasladar
al hecho de que hay que establecer ciertas normas y reglamentos y leyes que protejan a los seres más débiles de la sociedad. Y se empezó por defender las mujeres. Claro, y los sectores vulnerables. Más bien se terminó, porque recién estamos llegando a eso, ¿no es cierto? Digamos que desde la idea original del contractualismo, del contrato social, de la noción de que la sociedad idealmente ha establecido un contrato entre ella y sus mandantes para que se respeten los derechos de los ciudadanos y los mandantes puedan hacer efectivas las cuestiones que tiene que hacer el Estado. Bueno, desde ese punto inicial de la teoría política moderna hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó el movimiento sufragista norteamericano, y luego en los años 40, cuando Simone de Beauvoir escribió su famoso libro El segundo sexo, que dio origen al movimiento feminista, y hasta la segunda ola o tercera ola del feminismo que estamos viviendo ahora, bueno, ha sido un camino gradual de reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Un camino que comenzó con cuestiones tan básicas como el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, que en un momento determinado no se les reconocían porque durante el siglo XIX y en Ecuador hasta mediados hasta la segunda década del siglo XX, las mujeres estaban impedidas de la participación política, ¿no es cierto? Así es. Y estaban impedidas también de negocios. De negocios, de hacer si no tenían la autorización del esposo, no podían. Sin la autorización del esposo, no podían. Se les negaban derechos humanos totalmente básicos, ¿no? Sí. Y esa ha sido una cuestión muy lenta de reconocimiento de derechos, pero hemos llegado a un punto en el que idealmente, constitucionalmente también se les reconocen plenos derechos de igualdad a mujeres, hombres y personas de otras orientaciones, pero solo en el papel, porque sabemos perfectamente, somos conscientes perfectamente de que las cuestiones de violencia contra la mujer, violencia estructural, violencia cultural, violencia física directa contra la mujer, siguen existiendo e inclusive han llegado a un punto muy grave en sí, aquí país. Se habla de femicidios en un número que ha sobrepasado lo que normalmente o históricamente el promedio daba, ¿no? Exactamente, femicidios como no se habían conocido en otros tiempos, ¿no? Bueno, tiempos tal vez más pacíficos para la misma sociedad. Puede esto atribuirse desde luego a las enormes crisis que hemos vivido recientemente, la más grave de esas, la crisis del COVID, que fue una crisis de pandemia, de salud, de economía, de sociedad, de todo tipo, ¿no? Y además de una dimensión global como no se había visto nunca en el mundo, ¿no es cierto? Podría atribuirse también eso. Pero digo yo que esto es más bien una persistencia cultural machista en el Ecuador. Es decir, el machismo en el Ecuador, la necesidad de que el hombre, para creerse mejor hombre, sea violento y desquite sus peores energías y sus peores instintos con su compañera o con otras mujeres de su entorno, es una cuestión cultural que ha estado presente siempre. Y que yo ahora, le atribuyo doctor, un punto. Sí. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Esta actuación violenta de los hombres dentro del hogar no implica de alguna manera la reproducción de los modos de producción que se dan fuera del hogar. Exactamente. Yo tengo una idea que le he expuesto en algunos foros, podríamos decir. La violencia en general y la violencia contra la mujer, así como otras muchas situaciones de injusticia en el Ecuador y en el mundo, tienen un vector de reproducción. Y este vector de reproducción es el derecho. Desgraciadamente es el derecho. La idea general del derecho ha sido siempre ordenar la sociedad, ayudar a la liberación del ser humano, liberar al ser humano de las cadenas de opresión. Y vivir en paz. Y vivir en paz, pero por desgracia, y solucionar pacíficamente los conflictos, pero por desgracia, en muchas ocasiones se ha convertido en un vector de algunas actitudes y de algunas formas culturales que son esencialmente machistas, ¿no es cierto? Ajá. Porque el derecho es esencialmente también un creador de sentidos sociales. ¿A qué me refiero cuando hablo de sentidos sociales? Me refiero a las ideas, a las actitudes y a las visiones de futuro que constituyen a una sociedad y a los individuos que la integran. El derecho ayuda a crear estas actitudes, estas visiones de futuro y al crearlas ayuda también a reproducirlas, ¿no es cierto? De forma tal que si en el Código Napoleónico de 1804
se establecía que el padre es el jefe del hogar, se establecía que la mujer está sujeta al esposo, se establecía que la mujer le debe obediencia al esposo. Que también se dice lo mismo en las religiones, ¿no? Claro, en algunas cuestiones religiosas, ¿no es cierto? Y luego eso se reproduce en el Código de Andrés Bello, y luego eso se reproduce en el Código Civil ecuatoriano de 1859, y se sigue manteniendo hasta 1970 y hasta 1992. Bueno, es porque el derecho lo ha permitido, ¿no es cierto? Y recién para usted y para mí, hace no muchos años, se nos hace que es poco todavía, el 92. Bueno, hace no tanto tiempo se han cambiado esas actitudes machistas que persisten en la cultura ecuatoriana. Ahora, doctor, de esa cultura machista violenta hacia los hacia los sectores sociales desprotegidos y hacia la mujer en particular, se pasó a otro momento, a otro estadio de la sociedad en donde se reconocen una serie de derechos que a la final tampoco son muy, como ese derecho de la igualdad en la participación política. Sí, todos los partidos políticos hoy por ley tienen la obligación de tener 50% de hombres, 50% de mujeres como candidatos. ¿Eso es correcto? No, sin duda eso es correcto, ¿no es cierto? Podría decirse, siguiendo también alguna tendencia machista, que en el sector femenino no existe el suficiente elemento como para llenar las listas, como en efecto han dicho muchas veces dirigentes políticos, ¿no es cierto? Pero claro, no existe el elemento que ellos buscan, un elemento sumiso, un elemento que le deba lealtad. Pero tampoco hay mucha militancia. Claro, o sea, no hay mujeres que sean militantes tampoco. Claro, yo entiendo que no hay mujeres que sean directamente militantes, como no hay ecuatorianos en general que sean directamente militantes. Porque ahora los partidos políticos son tremendamente escasos, tienen una tremenda escasez de gente interesada en la actividad política. Y entonces es un problema tanto de hombres como de mujeres que no hay verdadera militancia política y menos militancia ideológica. Pero eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que sea necesario escoger a un grupo humano determinado, a los hombres, digamos, o como normalmente se hace, a los hombres mestizos del sector urbano para que sean siempre los representantes. Los candidatos. O los candidatos para cualquier que luego podrían popular, eventualmente, ¿no?, ser o no ser claro, los ungidos. Claro, y menos todavía que sean los mismos hombres mestizos del sector urbano y del estrato alto de la sociedad, los mismos de siempre, candidatos nuevamente en cada elección, ¿no? Eso demuestra la enorme brecha de segregación en el acceso a los puestos públicos que existe para la mujer y para los sectores Ahora, ¿por qué? populares. A ver, dejando de lado la no participación militante de los hombres, ¿por qué no hay participación militante de mujeres en los partidos políticos? Bueno, en general, me parece que esto es un círculo vicioso, porque esta ausencia de participación de las mujeres tiene relación con la propia exclusión que han sufrido durante mucho tiempo. Entonces, bueno, lo ven como un ejercicio prácticamente inútil que no les va a llevar a tener la representación política que ellas necesitan, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha dado precisamente pie al surgimiento de movimientos alternativos de mujeres, que reivindican las cuestiones de género, que luchan contra la violencia, que reivindican algunos derechos sexuales. Esos son los grupos feministas. Grupos feministas, algunos llamados feministas, otros son simplemente grupos femeninos, pero que buscan expresión política fuera al margen de los partidario. Partidos. Claro. Al margen de los partidos. Al margen del sistema político partidario del país, porque en definitiva, para poder alcanzar posiciones de poder y de vocería, ellas no lo pueden hacer dentro de los partidos políticos. Igual que le ocurrió al movimiento indígena, ¿no es cierto? Sí. Tienen que hacerlo siempre en la periferia del sistema político, del establishment. A ver, las mujeres buscan un momento, un lugar, un espacio para poder expresar sus propuestas, sus criterios, sus necesidades, porque al interno de los partidos como que les está negada esa posibilidad. ¿Eso es lo que estamos diciendo? Eso es lo que estamos diciendo, y eso ha sucedido con las mujeres, con los grupos indígenas, con las personas más pobres en el país, con las personas más excluidas del país, con personas en situación de discapacidad. Ha sucedido con todos estos grupos. Es decir, todo esto se traduciría en una palabra que la situación política, legal, etcétera, ¿es una cuestión de élites? Es una cuestión de élites, de eso no cabe duda alguna en el Ecuador. Es una cuestión de élites. A tal punto que si usted se pone a analizar la historia política ecuatoriana y si se pone a analizar
la serie de presidentes que hemos tenido siempre han sido presidentes, 1 hombres, ¿no es cierto? 2 blanco mestizos, 3 del sector urbano en la mayoría de las grandes ciudades de Quito, de Guayaquil. 4 de un sector culturalmente privilegiado que ha tenido acceso a la educación y todo. A formación en el exterior. Y últimamente 5, ya se ha hecho esto también un requisito, millonarios. Que eso también ya se ha hecho últimamente un requisito. O sea, para poder ser presidente necesita tener una muy buena cuenta corriente. Exactamente. Ahora, exactamente. Estamos hablando de esto y sin embargo hay logros en cuanto a a caminar en contra de la violencia. ¿Qué falta para que esa actitud no violenta frente a los sectores más desposeídos y frente a la mujer sea ya una práctica normal, común y corriente? Bueno, creo que falta lo que siempre se ha dicho con respecto a los movimientos populares, ¿no es cierto? Es decir, la organización y la persistencia, que son esas 2 cosas que siempre han logrado las conquistas sociales, ¿no es cierto? Grupos humanos que se organizan debidamente, que persisten en sus luchas a lo largo del tiempo sin dejar que un revés momentáneo los desanime, y que al final alcanzan esos objetivos de liberación que podríamos nosotros llamar, ¿no es cierto? Y esto ha sucedido durante toda la historia humana, ¿sí? En la antigua Roma, los plebeyos y los esclavos que eran marginados mantuvieron su lucha desde el siglo VII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Es decir, 12 siglos. 12 siglos, 1200 años. Al cabo de 1200 años recién alcanzaron sus conquistas, ¿no es cierto? Igual en la Edad Media hasta, digamos, la llegada de la modernidad, ¿no es cierto? Y de la Revolución Francesa. Y luego, a lo largo del tiempo, durante muchos siglos ha sido la permanencia y la persistencia de las luchas populares la que ha conseguido unos logros determinados. Ahora, en este momento, aquí en el país, después de que hemos señalado que promedialmente han habido más muertes, más femicidios que en otros momentos, que en otros años, ¿se puede hablar de que estamos caminando en el sentido correcto para defender los derechos de las mujeres y de los sectores más desposeídos? Por desgracia, no. Es evidente que no estamos caminando en el mejor sentido para defender los derechos de las mujeres y de todos los otros grupos humanos excluidos. Y le digo que no, ¿por qué? Yo, como usted sabe, soy profesor de una universidad y concretamente yo me topo con los alumnos de primer año de universidad. Ajá. ¿Sí? Con estos jóvenes que acaban de salir del colegio. En gran parte, estos jóvenes que acaban de salir del colegio, su formación cultural se limita a las redes sociales. Y se limita a videos de 40 segundos o a tweets de 5 líneas que les dicen: esto es así, 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 así. En las redes sociales existe, digamos, una gran preponderancia de trolls. Y a su vez, estos trolls están respaldados económicamente, ¿sí?, por muchos movimientos de ultraderecha. A ver, para que nos entienda el lenguaje todo nuestro público. Cuando hablamos de trolls, estamos hablando de gente dedicada a producir ¿qué? ¿De gente o de máquinas? O de máquinas. O de máquinas dedicados a producir posts en Facebook, trinos de X, o posts de Instagram o videos de TikTok. ¿Mensajes que tienen qué? Mensajes que tienen una determinada carga para posicionar a la audiencia con un determinado pensamiento, ¿sí? Y que van todos coordinados, ¿no es cierto? Entonces, digamos que aparece primero como un rumor que un determinado funcionario, un determinado político o cualquier persona ha cometido un delito, ¿sí? Es un rumor. Pero luego comienzan los trolls a sacar posts reiterados sobre esto, ¿no es cierto? Entonces, como es tan masivo el influjo de información, parece que fuera verdad. Ya, así no sea. Lo que en principio no era verdad, ¿no es cierto? Entonces se transforma en una nueva realidad, alterna a la realidad. Y en esa nueva realidad falsa, esa en la que están insertos nuestros jóvenes. Y entonces la formación ideológica de estos jóvenes está tendiendo siempre a olvidar todas las conquistas de la humanidad, a tal punto que estudiantes de derecho, y esto es tremendo, no creen en los derechos humanos. Piensan que los derechos humanos están de más.
Piensa que cualquier persona que delinque no tiene derechos humanos, ¿no es cierto? A ese punto hemos llegado. Por eso digo... Y son estudiantes de Derecho. Y son estudiantes de Derecho. Claro, están comenzando todavía, están... Pero esas redes sociales y esos trolls también pueden destrozar la vida de alguien. De hecho, lo están haciendo todos los días, en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Es decir, hay, digamos, una tendencia general al uso desaforado de las redes sociales y del tremendo poder de computación y de comunicación que tiene la red mundial, la World Wide Web, para afectar la vida de las personas. Y de hecho se afecta muchísimas vidas todos los días, en todos los países, por diversas razones, más que nada por razones económicas. Ahora, a las mujeres cuando quieren despedazarlas en este tipo de violencia, lo que hacen es básicamente, de lo que yo tengo entendido, es... trucar imágenes de relaciones íntimas y con eso como que entran... Y que ahora es muchísimo más fácil con las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que de forma muy simple, que cualquier persona lo puede hacer, pueden crear videos comprometedores para cualquier persona, ¿no es cierto? Se ha visto el caso de políticas que están inmersas en ese tipo. Se ha visto un caso lamentable de una política que se vio inmersa en eso y que se sigue en las redes sociales, se le sigue llamando... quién sabe cuántas cosas, ¿no es cierto? Cabaretera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esos insultos ignobles realmente que surgen de muchos sectores. ¿En base a qué? A un video falso. Y eso sucede... Y eso consume nuestra juventud también, ¿no? Nuestra juventud es la que más consume. Nuestra juventud se ve inmersa en esas nociones. ¿Por qué? Porque está alejada de otras fuentes de información. ¿De qué otras fuentes de información me refiero? Me refiero esencialmente a la principal fuente de información y de formación cultural, que es la lectura. Uh-huh. Sin lectura, los jóvenes son incapaces de poner contexto a los videos, de poner contexto a los tweets, de poner contexto a las cosas de TikTok. Ahora, el problema está en que la violencia ya no solamente se manifiesta en el golpe físico hacia las mujeres o hacia los sectores desprotegidos. Ahora la violencia, y es una violencia cibernética. Claro. Y por desgracia, eso es una violencia global, ¿no es cierto? Porque la red está en todas partes. Y en este momento, sin duda, nosotros que estamos aquí en vivo a través de YouTube, entiendo, nos están viendo en todo el mundo. Sí, de paso nos están inscribiendo desde Inglaterra, nos están escribiendo. Estoy seguro que nos están alabando de varias partes del mundo. No, de General Villamil nos dice Manuel Alarcón, saludos desde General Villamil Playas. Yuri Valareso dice, gran claridad en los pensamientos, este es en los Estados Unidos, expresados sobre la organización del pueblo en sus diferentes sectores. Pedro Monteros nos dice, estamos dejando a un lado la segregación de la mujer porque la seguimos tratando primero como mujer y no primero como ser humano. Uy, punto importantísimo, ¿no? Punto importantísimo, Pedro. En realidad, ¿no? Es decir, el pensar que por el hecho de ser mujer sea menos ser humano que el hombre, como durante tanto tiempo... Hay una autora centroamericana que dice que la gente le respeta a la mujer porque es la que permite la continuidad de la especie, no por ser un ser humano, ¿no es cierto? Bueno, hay numerosas autoras que ya desde hace, ¿qué será? Casi 40, 50 años, han venido denunciando la cosificación de las mujeres, ¿no es cierto? Considerar a las mujeres como objetos, como en muchas ocasiones nos sucede a los hombres, que a veces, bueno, por nuestra propia formación cultural, por nuestra propia ignorancia, por, digamos, nuestras propias ideas o urgencias que tenemos, pensamos de esa forma, ¿no es cierto? Pensamos en las mujeres que tenemos a nuestro alrededor como meros objetos, cuando eso, desde luego, es lo más atroz y horrible que se pueda... Yo le escuché alguna vez a una dama decir que se sentía decepcionada de la vida y que creía que había nacido en el lugar y en el momento equivocado. Una mujer muy, muy simpática, muy bonita, decía que se sentía acosada por el hecho de ser simpática. Claro, el problema del acoso y el problema del acoso y violentada también. Violentada, ¿no es cierto? Y viene por otra característica social, que son los estereotipos, ¿no es cierto? En determinadas sociedades nosotros consideramos que esta apariencia física es el estereotipo de belleza. Es lo bonito. Es lo bonito.
esta otra apariencia física no es bonita, ¿no es cierto? Y se ejerce violencia sobre lo bonito y también sobre lo feo. Y también sobre lo feo. Y hay otras apariencias físicas que inclusive ni siquiera son aceptables, que nos parecen, ay, qué feo, ¿no es cierto? Cuando en realidad, objetivamente considerado, cualquier apariencia física es igual. La apreciación estética de la apariencia física de una persona está dada por las consideraciones sociales de gusto, que llamaba el obispo Hume, un filósofo inglés, estableció esta noción estética de gusto. Es decir, lo que la sociedad en un momento determinado considera como bonito, todos lo consideramos como bonito. Lo que una sociedad determinada considera como feo, todos lo consideramos como feo, ¿no es cierto? Pensemos nosotros que un poco antes de la Revolución Francesa, en el siglo XVII, el famoso rey Luis XV, el rey Sol de Francia, en su corte de honor, prefería a las mujeres con gran peso, con mucho peso. Ese era el ideal de belleza, ¿no es cierto? Sí. Las mujeres flacas eran muy mal vistas, no entraban en ese ideal. En ese ideal de belleza. Y eso era hasta cuando yo era niño aquí en esta sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto? Eso sucedía siempre. Entonces, esas apreciaciones estéticas de las personas van variando con el tiempo. Y estas apreciaciones estéticas son las que llevan a determinadas personas a veces a obsesionarse con un tipo físico determinado, ¿no es cierto? Y eso lleva a que esa persona que tiene ese tipo físico determinado se vea acosada por pretensiones no deseadas de muchos individuos. Y eso se da en el ámbito laboral, se da en el ámbito educativo, porque son producto de chantaje. Por desgracia se da muchísimo en el ámbito educativo y claro, muchísimo también en el ámbito laboral. Si usted se pone a examinar, digamos, las estadísticas de acoso laboral en materia sexual, son inmensas. Pero no salen mucho a flote. Claro, no es una cosa que se haga pública, pero hay muchísimas denuncias de acoso laboral por asuntos sexuales en nuestra provincia y en nuestro país. Y en el país, ¿no? Claro. Pero no se publica mucho. Porque, no se hace público, porque siempre es delicado, ¿no? Porque además es un tema medio todavía tabú, ¿no? Tabú, ¿no? La gente no quiere hablar muy, muy abiertamente sobre el tema, ¿no? Pero vea usted que cuando se abre la válvula y una mujer comienza a denunciar el tema, ¿no es cierto? Ese tema comienza a llegarse también. Como sucedió con el famoso movimiento norteamericano Me Too, con este productor norteamericano y gran acosador y violador y de todo. Y que le costó la vida, le costó la fortuna, claro, le costó salir del... Pero que había acosado casi a la mayoría de las grandes actrices de Hollywood que se habían visto sometidas a esa persona. ¿no? Se decía que habían estado con él casi todas las grandes actrices y que lograron el éxito previo a haber estado con él en su domicilio. En su domicilio, ¿no es cierto? En situaciones íntimas. Y aparte de eso, ya fuera del ámbito, digamos, del espectáculo hollywoodense, también en las universidades europeas, comenzó, digamos, un movimiento de mujeres que comenzaron a denunciar las muchas veces que habían sido acosadas y violentadas por los directores de sus tesis doctorales. Es decir, una mujer que en una universidad europea, específicamente en Portugal, quería obtener su título de doctor, primeramente debía tener relaciones sexuales con su director de... Si no pasaba. Claro. En este caso, el famoso doctor de Sousa, que está en este momento en entredicho. Y luego de este doctor de Sousa en Portugal, surgieron otras denuncias en Barcelona. Y luego surgieron otras denuncias en Santiago de Compostela. Sí, se abrió el camino en toda Europa a denuncias de mujeres que se habían visto acosadas por su profesor, el profesor que se supone que es el que más debe respetar a su estudiante. Ahora, ¿no? ¿Qué hacer frente a todo esto? ¿Cómo es que podemos evitar que todo esto que estamos conversando ya comience a ser historia del pasado y no se repita en la actualidad? Claro. Bueno, hay muchas acciones que se pueden hacer y que son esencialmente educativas. Pero yo veo que en este momento la acción más práctica que se puede realizar, la verdadera creadora de pensamiento crítico que permita salir de este círculo que nos constriñe en las redes sociales, es una iniciativa de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se llama 1000 clics, MIL clics, ¿no es cierto? En español, alfabetización mediática e informacional. Entonces, a través de esta iniciativa que
comprende a todos los países del mundo, se pretende crear conciencia sobre contenidos falsos en la red. Sobre cuándo hay contenidos falsos en la red, sobre cuándo hay contenidos artificialmente creados en la red, sobre cuándo hay contenidos que pueden perjudicar a las personas en la red. Es decir, lo que busca esta iniciativa es otorgar las habilidades al individuo para que pueda identificar esos contenidos. Porque la otra forma, digamos, ponerse a combatir pelo a pelo en la vis a vis con la red, es imposible. No hay cómo. Es imposible, porque una sola aplicación de inteligencia artificial, digo yo, podrá crear 500 pero trolls. Pero eso es, digamos, este tipo de violencia cibernética. Pero en general, ¿qué hacer para que la gente en su diario vivir, en el trato con las demás personas, sean hombres o mujeres, evite estos actos de violencia? Claro. En general, pues la forma ideal es la creación de nuevos sentidos sociales compartidos. Es decir, eso que yo le decía, que el derecho crea unos sentidos sociales por los que transita la sociedad. Bueno, esos sentidos sociales compartidos deben salir de las vías machistas, de las vías opresoras, etcétera, etcétera, y deben encontrar las vías democráticas, las vías de liberación, las vías de convivencia humana pacífica, las vías de los derechos humanos, que son lo que la humanidad viene buscando desde hace tantos siglos, ¿no? Ok, muchas gracias. Ha estado con nosotros Carlos García, es el abogado, es abogado, es profesor de la Cátedra de la UNESCO en la Universidad Técnica, y hemos conversado sobre un tema que a todos nos debe preocupar, la violencia contra la mujer y la familia. Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. Vamos a una pausa, volvemos.
Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. Queremos conversar en este momento con Franklin Armijos, es uno de las personas que se decidieron por poner este proyecto comunicacional. Franklin, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, ¿cómo nació esto de Explorador TV y cómo nace el interés de ustedes que viviendo lejos de la tierra o de los pagos, como dicen los argentinos, plantean una alternativa comunicacional? Bienvenido. Gracias, Alonso. Realmente este proyecto nace de la necesidad de entregar a la ciudadanía de Loja un nuevo proyecto, un proyecto donde se maneje con ética y que la verdad sea la base principal de todas las comunicaciones. Uh-huh. Y hemos buscado precisamente a quienes durante toda la trayectoria de su vida han sido firmes tanto en su concepción ideológica como en sus principios y en sus valores morales. Y nació de una conversación entre amigos, porque veíamos que Loja estaba perdiendo el rumbo. Como nacen casi todos los grandes proyectos, ¿no? Nacen de conversar, de... Sí, como un sueño, sí, prácticamente sí. Entre bromas y entre risas, y hacíamos comparaciones y decíamos que somos tan incapaces, hombre, no podríamos hacer algo bueno por la ciudad. Por supuesto. A ver si sale, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, esta idea fue conversada con nuestros otros dos amigos, quienes viven en el exterior también, es nuestro CEO, prácticamente, uh-huh. Pedro, a quien le envío un abrazo muy grande, y a Yuri Valareso también, que había estado de cumpleaños, ¿no? Sí, estuvo recientemente de cumpleaños. Sí, y parece que, como está lejos, no invitó, ¿no? Pero sí, parece que el festejo ha sido grande allá. Bastante cerrada en su concepción económica. Sí. Pero estamos saliendo y creo que este canal va a ser definitivamente una alternativa viable ante tanta mentira, ante tanta presión de las autoridades para que les limpiemos la mesa y no les digamos realmente lo que está sucediendo en la ciudad y la provincia. Esto de vivir fuera de Loja, haber salido no de Loja solamente, sino del país en términos generales, ¿qué significó o qué significa para ustedes en el caso tuyo, en el caso de Pedro? Habrá la oportunidad de conversar con él y Yuri también, pero digo, en el caso tuyo en particular, ¿qué significa o qué significó o qué significa estar viviendo fuera? Siempre hay reminiscencias, ¿no?, que uno hace cuando antes de salir nosotros escuchábamos una de las canciones revolucionarias de este cantautor argentino que decía... condenado a aquel que está a vivir una cultura diferente, ¿no? Uh-huh. Y nosotros realmente hemos salido para tratar de insertarnos en esas culturas diferentes y tratar desde esa perspectiva encontrar un mejoramiento a nuestras condiciones como seres humanos y en base a la lucha, al sacrificio y a mantener siempre los principios que Loja nos entregó de lucha y de solidaridad. Pues hemos logrado salir. Pero por el tiempo que ha pasado, por las circunstancias que vivieron, me imagino que debió haber sido duro a adaptarse a otras realidades. Es muy duro realmente. Hay que tener madera para aguantar todo esto. ¿Cómo comer una cecina con yuca? ¿Cómo? Es lo que voy a extrañar nuevamente ahora que me toca marchar. ¿Cómo saborear un repe, ¿no? Unas arvejas con guineo. Una arvejita con guineo, que es magnífico cuando uno está tan lejos. Y al volver, sabes que eso es lo que uno lo vuelve a enamorar y lo vuelve a enganchar. Son esas pequeñas cosas que nos llenan de grandes satisfacciones, ¿no? Y que entendemos que por más lejos que estemos jamás dejaremos de pertenecer a este terruño. Pero también es cierto que esas amistades hechas hasta el momento de partir tampoco se olvidan, ¿no? Nunca. Siguen estando presentes. Nunca se olvidan. Siempre los recuerdos de la infancia, de la juventud, permanecen con nosotros y al volver uno hace esa reminiscencia y trata de volver a vivirlas junto a esos grandes amigos. Pasa el tiempo, pero los recuerdos no se van, ¿no? Nunca, jamás. Ahora, el adaptarse a esas nuevas condiciones de vida, ¿qué significa? ¿O qué significó? Bueno, realmente sabes que la ventaja de haber salido con una profesión y de antes haber tenido la oportunidad
de salir a estudiar tanto en Israel como en los Estados Unidos, nos permite tener una visión más amplia y podemos adaptarnos inmediatamente a los trabajos a los que nos sometemos prácticamente, ¿no? Entonces, cuando uno sale, uno está destinado a lo primero que venga, convertidos realmente en la base principal de nuestra ideología, salimos como proletarios y seguimos siendo proletarios y seguimos en la lucha, sí. Claro, esa condición no se pierde porque no es muy fácil tampoco el éxito económico y no es que sea imposible, pero no es tan fácil. Sí, es verdaderamente cierto lo que tú dices, no es fácil, pero luchando se logra mantener un cierto nivel que permite una cierta capacidad de ahorro y que nos permite cumplir con ciertos sueños. Ahora, lo que yo digo es, nuestros migrantes que están por allá en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en Canadá, no todos tienen la misma condición, ni todos corren con la misma suerte, ¿no? Así es, hay muchos compatriotas que se encuentran enfermos y que están tirados, no tienen soporte de nadie. Cuando alguien fallece, por ejemplo, hay que hacer colectas para poderlos enviar al país de origen. Y es penoso realmente sentirnos tan alejados de la patria a la cual le enviamos nosotros todo nuestro esfuerzo a través de lo que son las remesas económicas. Así es. Y logramos hacer que la economía nacional se mantenga a flote. Ahora, estos momentos difíciles por los que atraviesan los migrantes, ¿despierta también un grado de solidaridad que no se ve con mucha facilidad acá? Hay mucha solidaridad, sí, pero lamentablemente como uno vive en ciudades tan grandes, entonces la lejanía a veces nos deja solos nuevamente, ¿no? Y no hay ese contacto directo entre conciudadanos y las redes es la que nos une realmente ahora. Ahora es mucho más fácil la comunicación, ¿no? Es decir, sí, estando lejos se puede estar aquí también, ¿no? Sí, así mismo es, perfectamente. Nunca perdemos el contacto y eso nos mantiene en esta idea de seguir siendo mejores. Por no haber perdido el contacto con la tierra, por estar conversando, por haber salido, por estar con la posibilidad, nació este proyecto. Así mismo es. Lamentablemente, sabes que nos echan un mantra, que dicen que porque vivimos por allá no sabemos nada de lo que ocurre aquí. Entonces, ¿para qué están las redes? ¿No? Si yo estoy viendo lo que está ocurriendo en Ucrania, por ejemplo, claro. y yo sé lo que está pasando en la guerra y sé cómo me está afectando aquí como allá. Así es. Entonces, no es necesario realmente la presencia física, sino más bien el interés de seguir conociendo lo que ocurre en nuestra... Informarse por los canales adecuados. Exactamente, sí. y tomar partido por las buenas cosas. Porque como decía el doctor García, nuestro anterior invitado, hay muchas cosas que en la red son mentiras que por la cantidad enorme de repeticiones se convierten en verdades. En Europa se lo ha denominado el lawfare. A ver. El lawfare lo están manejando los medios de comunicación, el sistema judicial y la prensa. A ver, ¿cómo es ese asunto? Es un conjunto bien planificado por la derecha neoliberal. Ajá. Que está dando un resultado magnífico en Europa para la extrema derecha. Entonces se está posicionando nuevamente el fascismo del año de 1945. Tenemos ya una fascista en el poder en Italia. La primera ministra. Sí. Francia estuvo a punto con Le Pen también. Sí, estuvo a punto de lograr ingresar los fascistas al gobierno francés. Sin embargo, la unidad de la izquierda logró frenar ese avance que era muy peligroso para los intereses políticos, económicos y democráticos de la Europa en la que vivimos. En España parece ser que Vox vuelve a ganar las elecciones. España tiene una aceptación muy grande después de haber hecho un gran lawfare entre los jueces contra un partido político de izquierda, al cual lo investigaron durante aproximadamente 10 años, apoyados por la prensa que disparaba las mentiras sobre este partido político, y que a la final, cuando lo habían destruido, porque prácticamente de 95 diputados que se tenía, lo dejaron en 5 diputados. Desapareció prácticamente lo desaparecen. Y después de estos 10 años de ataque continuo, los jueces cierran todas las causas diciendo de que no ha existido ninguna prueba contundente contra las denuncias. Qué pena, nos equivocamos. Oh, sí. Así funciona el mundo en la actualidad. Frente a todo eso es que ustedes deciden tener un medio de comunicación, poner un medio de comunicación
que no es que se vaya al otro extremo, pero que diga la verdad, ¿no? Exactamente, eso es lo que buscamos, mantenernos en la verdad, ser honestos con todos. Y es más, fíjate que este grupo de amigos que forma esta idea, tenemos una posición ideológica firme. En nuestro lado somos gente de izquierda. Pero no somos dogmáticos, sino que entendemos que el mundo tiene que tener esa variación misma que nos permita a nosotros seguir mejorando. Porque en la concepción del ser humano mismo, a veces caemos en el error de creer que tenemos la verdad absoluta y muchas veces nos podemos equivocar. Y para eso está la contra, ¿no? O sea, están los contrarios a nuestra posición. Pero justamente digo yo, la necesidad de mirarlo al de al frente como si fuera uno mismo permite ir caminando por el mundo correctamente, pues, ¿no? Exactamente. Hay algo que me llama la atención, Alonso. Cuando era estudiante universitario, yo era el único contrario de todos mis amigos. Y sin embargo, todos mis amigos me respetaban y yo los respetaba. Y en el transcurso del tiempo, yo me mantengo en mi posición ideológica. Mis amigos han variado. O sea, lógicamente, que tendrán sus intereses, lógico, ¿no? Por supuesto. Pero ya no hay ese respeto y ha aparecido algo como rechazo ante el pensamiento diferente, al cual yo considero posición fascista. Bueno, pero el pensamiento diferente también es necesario para poder contrastar entre lo uno y lo otro, para ir buscando el camino de la verdad. Yo creo que sí, y en eso estamos. O sea, yo a mis amigos desde aquí un abrazo grande, que sepan que los llevo siempre en el corazón y que también... Manuel Alarcón dice: Franklin Armijos, querido amigo, un abrazo, qué alegría volver a verte. Gracias, Manuelito, un abrazo a ti también. Saber de ti realmente fue un gran placer. Ahora, en este proceso, evidentemente hay algunas aristas que habrá que irlas topando. No es tan fácil topar el poder, ¿no? Uy, el poder sin el convencimiento real del amor al pueblo se vuelve en un arma peligrosísima, porque lo endiosa al individuo que toma el poder y destruye al pueblo quien lo eligió. No hay cómo toparlo mucho también, porque ejercen una serie de presiones para que ese roce, ese toque no sea muy fuerte, ¿no? Así mismo es, ¿no? Y es por eso que llamamos siempre a nuestros amigos y a esa juventud a rescatar la valentía que caracterizó a Lojano, ¿sabes? Para luchar y para poder conquistar todos los derechos que necesitan los ciudadanos de la ciudad y de la provincia, y conquistar nuevos derechos para todos. No podemos dejar el poder en manos de alguien que es incapaz de planificar lo más mínimo. Ahora, Pedro, tú, Yuri, viviendo Juan Vicente. Y Juan Vicente, ¿no? Juan Vicente Costa, por supuesto, Juan Viche Costa. De Juan Viche Costa siempre se ha dicho que desgraciadamente ya falleció un muy querido amigo nuestro, a quien siempre le hemos lo guardamos en el corazón y en la mente, de Félix Alvear, un gran amigo, un gran cantor, una gran persona. Pero decían en los corrillos de la amistad que Juan Viche y Félix se peleaban porque eran los peores contadores de cachos que había. No, probablemente. Tuve la suerte de compartir con ellos alguna noche. No, probablemente. Sí. Dicen que, pero Juan Viche dice en su descargo, dice, bueno, pero también hay cuestión de carácter matemático, ¿no? Pues si contaba 100 cachos malos, con que le salga el 1% bien ya estaba. Claro, arreglaba la noche. Arreglaba la noche. Bueno, claro. Juan Viche, linda gente. Sí. Pero ese defecto que es innegable, dice, entonces yo no sé cuál tiene el primer puesto, ¿no? Pero el segundo no me lo quita nadie. Claro, interesante, sí. Pero eso, esa conjunción de voluntades da como resultado este medio de comunicación, ¿no? Que intenta venir a suplir o venir a contribuir con la verdad de lo que en Loja sucede. Exactamente, Alonso, nosotros estamos contentos, inclusive haber contactado con muchas otras personas que van a ser colaboradoras nuestras, que van a abrir un abanico de programación.
y que van a ayudar realmente a la ciudad a tomar conciencia sobre los graves problemas que tiene y a unirnos en función de esas necesidades, luchar por conquistar grandes cosas. Y esto es una de esas cosas, este proyecto. Ese es el lema de Conexión Loja, ¿no? Conocer los problemas de Loja y buscar las posibles soluciones. Así no mismo solamente nos vamos a quedar en describir el problema, porque no se gana mayor cosa. Sí, aquí si nos ponemos a discutir en la esquina como hacíamos mucho antes y vamos a casa sin tomar acciones, no hacemos nada. No hacemos nada. Así mismo es. Gracias, Franklin. Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. Muchísimas gracias a ustedes. Mañana nos volveremos a ver. No se olviden, suscríbanse al canal. Estamos aquí para conversar sobre los problemas de Loja, para buscar de su solución y todos poder salir adelante. Gracias. Nos volvemos a ver.